Muy buenas tardes. Continuando con este seminario denominado Diálogos Constituyentes, nos corresponde ahora en la tarde realizar el segundo panel que hemos denominado Estructuración de los poderes públicos y su relación con los derechos fundamentales. Expondrá, se ha excusado en estos momentos por problemas técnicos el profesor don Tomás Cordán Díaz, ¿ya? Que tuvo problemas técnicos para conectarse a esta actividad. En consecuencia, iniciará esta ronda de exposiciones el profesor don Cristóbal Aguilera Medina, académico investigador de la Universidad Finisterrae, y el tema sobre el cual expondrá se denomina la distinción entre lo público y lo privado como distinción fundamental de orden político. En consecuencia, le doy la palabra al profesor Aguilera a fin de que inicie su exposición. Muy bien, muchas gracias Ricardo, también muchas gracias Alejandra, Marcela por la invitación. El objetivo de esta presentación en relación con el título del seminario es intentar un diálogo en torno a una serie de reflexiones que me parece importante a propósito del debate constitucional que estamos viviendo. Esta exposición parte de la siguiente premisa, que es que la discusión sobre la nueva constitución, tanto antes como después de octubre, en buena medida dice relación con la disputa sobre el concepto de lo público. La discusión sobre lo público, a mi juicio, ha permeado la gran mayoría de la discusión política en general. Basta recordar, a mi juicio, para comprobar esto, los intensos debates que se llevaron a cabo a propósito de las reformas que impulsó el gobierno de la expresidenta Bachelet, sobre todo en materia educacional, y asimismo me parece que es ineludible mirar el trabajo de ciertos intelectuales que han trabajado con muy buenos frutos en la tarea de poner sobre la mesa la discusión sobre lo público. El trabajo, por ejemplo, de Fernando Atre y otros ha sido enormemente influyente en este sentido. Lo anterior no quiere decir, por supuesto, que toda la clase política haya estado y está actualmente consciente de que la disputa sobre lo público es fundamental. Tampoco quiere decir que la discusión sobre la nueva constitución explícitamente se relacione con la discusión sobre el término en cuestión. Tal vez ocurre más bien lo contrario. Pocas veces se ha visto debates que se refieran específicamente al alcance y sentido de lo público. Con todo, de modo más o menos intenso, es la cuestión sobre lo público lo que está detrás de los debates sobre la subsidiariedad, la solidaridad, el bien común, los derechos sociales, la regulación económica, la propiedad privada, la iniciativa privada, etc. Esto me parece todavía más claro en el caso de la discusión constitucional, pues la configuración de un orden social, cuyas bases jurídicas son determinadas precisamente por el texto constitucional, constituye un ejercicio que se orienta a la determinación de lo público. Lo que intentaré desarrollar en esta exposición es la idea de que la distinción entre lo público y lo privado es la distinción fundamental de todo orden político. Esto supone en principio que lo privado depende de la previa configuración de lo público, por lo que lo público es el concepto a dilucidar. El dato de la causa sobre la cual se estructura esta distinción, u opera esta distinción fundamental, es que habitamos en un espacio común, que los griegos antiguamente denominaron polis, y que nosotros identificamos en su modo más perfecto como Estado. Como es obvio, todo lo anterior supone que el que habitemos un espacio común se funda en el hecho de que nos orientamos a un fin común. Las sociedades, en cuanto a realidades prácticas, es decir, no realidades estáticas que se establecen desde el papel, las estructuras, las teorías, sino realidades que se configuran por la acción común de sus integrantes, se especifican según su fin y el fin al que persiguen. El fin de la comunidad política es lo que se denomina bien común, es decir, un bien del que todos participamos, tanto en su contribución como en su beneficio, un bien, por tanto, que se configura en y por el constante actuar de todos los habitantes de dicha sociedad política. Todo lo anterior nos lleva de momento a dos cosas que son importantes. La primera es que la política es la actividad que se orienta a la configuración del espacio común. De tal modo que, si es cierto que la distinción primaria del espacio común es lo público y lo privado,
la política tiene como primera y permanente tarea la de redefinir y definir lo público y lo privado. Lo segundo es que esta definición y redefinición de lo público busca, como todo lo que se hace en sociedad, el bien de la comunidad toda. En otras palabras, la determinación de lo público es una acción cuyo criterio es el mejor modo de vivir en sociedad. Habitamos en un espacio común que humanizamos al habitarlo humanamente, y una tarea ineludible que se sigue de esto, que es el desafío de ordenar dicho espacio. Y esa es la tarea de la acción política. La política es, en este sentido, articulación e integración. Este espacio común no está comprendido tanto de bienes como de actividades. Cuando hablamos de espacio común no nos referimos únicamente al espacio físico en todo caso. Asimismo, cuando hablamos de bienes, no nos referimos únicamente a bienes materiales. En una sociedad, los bienes más importantes, es decir, los que posibilitan la vida social más perfecta, son bienes normalmente inmateriales, como la justicia, la seguridad jurídica, la paz, las virtudes, los derechos humanos, etc. También, por cierto, hay bienes materiales sumamente relevantes, comenzando por el territorio nacional, los bienes que constituyen la naturaleza humana, la flora y la fauna, los bienes útiles y de consumo que colman las necesidades básicas, etc. En este contexto, la pregunta a responder, que es una pregunta propiamente política en el sentido que he recién expuesto, es acerca del modo en que es posible articular estos bienes, cómo los distribuimos, cómo los poseemos, de qué modo participamos en ellos, en definitiva, cómo los compartimos en este espacio común, que es la sociedad política que llamamos Chile, de la cual todos somos parte y cuya realización de todos depende y todos deberíamos disfrutar. Aquí entra en juego la distinción de lo público y lo privado. A lo que apuntan estos dos conceptos en términos políticos es un modo de compartir el espacio común que habitamos con todo lo que éste comprende. Alguien podría lógicamente preguntar por qué escojo, o en realidad recojo más bien, el concepto compartir como el criterio de lo público y lo privado. Y la respuesta es que compartir es lo propio del habitar en común. Y esto no solo es así en términos éticos, uno podría decir, en el sentido de que la donación es la causa de la realización del hombre, sino que lo es en términos meramente empíricos. Ahí donde no hay nada de que compartir, lógicamente no hay nada, no es posible la comunidad, porque no hay nada en común. Así pues, cabe decir que hay en una sociedad, en principio, dos modos de compartir los bienes, un modo de compartir público y un modo de compartir privado. Esto, como señalamos, estructura el espacio común de dos maneras, un espacio público y un espacio privado. El espacio público, al decir de un filósofo, será aquel que sirva de asiento para aquellos aspectos o componentes del habitar común, que son las actividades y bienes, que sean compartidos públicamente. El espacio privado, a su vez, será el asiento de las actividades y bienes que se comparten privadamente dentro de una forma de habitar en común. Estos espacios no son antagónicos, pues ambos se despliegan en el mismo habitar común, solo que el modo de compartir o participar de aquello que lo comprende, que son los bienes y actividades, es diferente, y esta diferencia se establece en miras al bien común. Ahora bien, ¿qué significa compartir públicamente? ¿Qué significa este modo de compartir especial que hemos llamado compartir público? Me parece que el mismo significado de las palabras ya ofrece una primera respuesta. Lo público es, etimológicamente hablando, lo que concierne al populus, al pueblo, ¿cierto? De este modo podemos decir que un bien se comparte públicamente cuando el sujeto colectivo de este bien es el mismo pueblo. A esto apunta de hecho aquella definición de Cicerón, conforme a la cual la res pública es la cosa o propiedad del pueblo. En palabras tal vez más sencillas y más precisas, es posible decir que un bien es público cuando el criterio en virtud del cual se goza, se beneficia o se accede a dicho bien es el hecho de pertenecer al pueblo. Esto, entre otras cosas, se traduce en una cierta condición de accesibilidad de dichos bienes. De ahí que se diga que lo público es aquello que le da identidad a un pueblo, en el sentido de que especifica lo que somos en cuanto comunidad, al ser aquello que compartimos como tal. Todo lo dicho puede sonar algo abstracto, pero intentaré ahora poner sobre la mesa algunas cuestiones que confirman, a mi juicio, la idea de que la disputa sobre lo público es una disputa fundamental a propósito del contexto de la discusión constitucional. En primer lugar, lo público, si bien es configurado inicialmente por la actividad política,
es realizado por la sociedad toda. Dicho de otro modo, el encargo que le entregamos a la autoridad política es la de determinar lo público, como modo de ordenar el espacio que habitamos y el habitar que nosotros nos desenvolvemos en la comunidad. Sin embargo, la realización de los bienes y actividades que comprenden este espacio público, lo público, como su nombre lo indica, le corresponde primeramente al pueblo. Es la misma comunidad, las personas, las que se preocupan y deben preocuparse primeramente de lo público, que es aquello que comparten en el espacio público. Esto se vincula muy fuertemente con la idea, por supuesto muy cuestionada hoy día, de que la consecución del bien común corresponde también primeramente a las personas. Es cierto que el bien común no se reduce ni está constituido únicamente por bienes que gozamos de modo público, al modo que he explicado más arriba. Hay bienes que para su desarrollo más pleno es conveniente que se compartan privadamente y por ello eso es lo que exige el bien común, como ocurre, uno podría pensar, con los bienes que se gozan en la intimidad familiar, como el amor filial. Ese es un bien que se comparte privadamente, pero que tiene una dimensión política muy importante porque es un bien fundamental para la realización del bien común y toda la comunidad debiera tender a fortalecerlo, también el Estado, sin desnaturalizar o distorsionar su naturaleza privada. Con todo, son los bienes públicos aquellos que nos identifican como comunidad, por lo que todos debemos colaborar con la consecución de estos bienes para la realización de la comunidad. Los bienes privados es posible gozarlo, aunque uno podría pensar que es muy difícil, pero es posible con independencia de la vida en comunidad. Los bienes públicos, en cambio, son indisociables de la vida en comunidad, pues solo es posible realizarla en ella y el beneficiario de dichos bienes es la comunidad toda. Entre estos bienes, a modo de ejemplo, uno podría resaltar la amistad cívica, que es un bien que posibilita el habitar común. Aristóteles, por ejemplo, consideraba fundamental para la vida en comunidad la existencia de jueces honestos, de gobernantes prudentes, de instituciones justas, pero también consideraba como condición sine qua non de la vida en sociedad la amistad cívica. En otras palabras, la amistad cívica es aquello que hace posible perseguir fines en común, como comunidad, como ciudadanos todos. Y es un bien que puede efectivamente ser comunicable. Es común y es comunicable por lo mismo, pues por su carácter de bien honesto, en la típica distinción también aristotélica y clásica, su compartir no agota ni consume, no lo agota, sino que lo acrecienta y lo expande. Esto es de hecho lo propio de las virtudes que en cuanto a bienes son difusivos. Hoy día, sin embargo, y a propósito de lo que he señalado más arriba, lo público se ha tendido a reducir, o digámoslo así, a decaer en la mera distribución universal de bienes que satisfacen necesidades básicas, sobre todo bienes materiales, como si aquello que nos constituyera como pueblo fuese solamente ello. Esto es algo que en todo caso puede advertirse en casi todo el espectro político. En algún sentido, la misma noción de progreso, de bienestar, que subyace en mayor o menor medida en casi todas las propuestas políticas actuales, apunta a esto. Lo importante así, desde esta perspectiva, es que aquello que compartimos públicamente, aquello que nos define como pueblo, es, como dice un autor, la satisfacción de necesidades en ciertas dimensiones importantes de la vida, tradicionalmente la educación, la salud y las pensiones. A fin de precisar esta crítica, que es todavía general, podemos señalar que en virtud del denominado régimen de lo público, de los derechos sociales, aunque también ocurre algo similar bajo ciertos paradigmas liberales imperantes, la noción de lo público termina siendo muy limitada, lo que por supuesto responde a un cierto modo de comprender lo que significa vivir en comunidad. Aristóteles, al comienzo de su política, señala que la polis, si bien nace a causa de las necesidades de la vida, subsiste para el vivir bien. Nace a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien. Pareciera que se comprende hoy día que lo público debe ser reducido a las necesidades de la vida y que el vivir bien, que es para Aristóteles la clave del vivir en comunidad, debe ser recluido al ámbito privado. Lo importante es que, desde este punto de vista, como también señala otro autor, prime la soberanía del ciudadano, lo que significa que éste pueda reclamar la satisfacción de las necesidades mencionadas a fin de que se le abran iguales oportunidades de desarrollo a todo el resto de la sociedad también en igualdad de oportunidades. Sin embargo, esto, por así decir, promueve una escuálida noción de lo que significa ser ciudadano, la que pone el énfasis en el recibir y no en el dar,
y la que le asigna la responsabilidad por lo público fundamentalmente al Estado a través ya sea de la provisión directa o de la publificación de las actividades. La noción de lo privado en esta línea también se ve distorsionada. La concepción anterior, a fuerzas de promover una sólida noción de lo público, termina exaltando el carácter individual de la persona, precisamente porque ésta no tendría mayores implicancias en lo público. Su propia realización en cuanto a ciudadano no dependería de su compromiso personal con la comunidad en virtud de sus propias acciones orientadas a la realización de esta, de la comunidad. Hannah Arendt decía con razón que todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos, y esto es algo que hay que tomarse muy en serio. Aquí entran en conflicto muy claramente la noción, por así decir, clásica de la política con una noción moderna de la política, esta última que confía de modo principal en las estructuras y sistemas para configurar lo público, antes que en las personas y sus acciones, las cuales tienden a considerarse como privadas, a menos que satisfagan necesidades públicas, lo cual deben hacerlo mediante una regulación más o menos intensa. En resumen, me parece que es necesario profundizar acerca de estos términos de lo público y lo privado y la distinción que implican en el habitar común. Es evidente que el liberalismo, al exaltar lo privado, al desvincular lo privado de la polis o de los asuntos públicos, ha terminado por distorsionar el concepto de lo público, al punto de comprenderlo, como también lo han identificado ciertos autores, como una mera falla de mercado, es decir, como un defecto de lo privado. Esto de hecho ha llegado a mirar lo privado como el campo propio del habitar de una comunidad, llegando a valorar la misma comunidad como algo meramente instrumental a lo privado. Con todo, la solución, a mí me parece, no es, por así decir, cruzar a la vereda al frente sin ningún matiz. Del mismo modo que se debe superar la idea de que lo privado es meramente el mercado, sin consideración a la espontaneidad social, lo público no es únicamente lo propio del Estado, sino que lo propio de los ciudadanos, que alcanzan sus metas y las realizan en cuanto ciudadanos. El intervencionismo estatal incluso puede, como señala un filósofo, atrofiar la conciencia ciudadana, pues sirve para justificar que lo privado siga siendo vivido con total independencia de la suerte que le quepa a la sociedad política a la que pertenece. La discusión de lo público, a mi juicio, debería más bien promover el compromiso de las personas con la sociedad, es decir, rescatar el carácter ya no solo individual, sino también social de las personas. A su vez, debería promover precisamente los espacios donde la gratuidad, donde el donarse gratuitamente a los demás puede florecer. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que un modo de alcanzar la plenitud era precisamente vivir como ciudadano, pues la preocupación por lo público es algo que nos perfecciona. La acción social, por llamarla así, no mercantil o no necesariamente, debe participar en la realización y provisión de los bienes públicos, realizando lo público, desde y para los ciudadanos, con todo el pluralismo y la espontaneidad que ello implica. Y aquí me parece, en esta reflexión sobre lo público, dimensionada en los conceptos que he intentado tratar, hay un desafío muy importante y muy importante también en consideración al debate constitucional que estamos viviendo. Muchas gracias. Micrófono, Ricardo. Perdón, suele suceder de repente que uno se pone a hablar y se le olvida activar el micrófono. Decía que dábamos las gracias al profesor Cristóbal Aguilera, de verdad muy interesante su exposición, ¿ya? Y yo creo que van a surgir varias preguntas al respecto, y también en los tiempos estuvo muy acotado, así que dejamos a continuación al profesor don Alejandro Cárcamo Rigetti, ya es magíster en Derecho Constitucional y Derecho Humano, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Diego Portales y de la Universidad Autónoma, y organizador de esta actividad. Así que tengo el agrado de dejar al profesor Cárcamo ya con el tema algunos avances de la Constitución política actualmente vigente en comparación a la Carta de 1925 de cara al nuevo proceso constituyente. Profesor, tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El objetivo de la ponencia es tratar quizás de derribar un mito que de alguna u otra manera se ha ido tejiendo a partir de, diría yo, el acuerdo, ¿verdad?, de fines del año pasado y que finalmente se tradujo en una reforma a la Constitución vigente para poder implementar, ¿verdad?, este acuerdo y traducirlo en un nuevo proceso constituyente. Y ese mito apunta un poco a la lógica de la hoja en blanco, ¿verdad?, o el partir desde cero frente a una nueva constitución. Si bien es cierto, la constitución política de la República actualmente vigente, pese a sus numerosísimas reformas y en particular a las de los años 1989 y 2005, las cuales fueron tremendamente significativas por la magnitud y profundidad de los cambios introducidos, ha sido desde su origen objeto de permanentes cuestionamientos fundamentalmente ligados a su legitimidad de origen y a sus cónclaves autoritarios. Si bien es cierto, muchas de aquellas disposiciones o instituciones que eran catalogadas como enclaves autoritarios han desaparecido con las sucesivas reformas que ha enfrentado, ello no ha sido suficiente para apaciguar del todo las críticas. Es así como tras el fenómeno denominado popularmente como estallido social, ocurrido en Chile el 18 de octubre del año pasado, seguido de importantes movilizaciones sociales, pero así también de lamentables actos de vandalismo, diversos sectores políticos, ¿verdad?, llegan a este acuerdo de paz y nueva constitución en fecha 15 de noviembre, precisamente con el objetivo, ¿verdad?, de reconducir la crítica situación vivida por los canales institucionales y el diálogo democrático. Ahora, en este contexto, entonces, es que se genera una reforma constitucional, ¿verdad?, a través de la ley 21.200 de fecha 24 de diciembre de 2019. Insertos, entonces, en este proceso constituyente que vivirá su primera etapa con el plebiscito de entrada que se celebrará el 25 de octubre del presente año, en el cual se definirá básicamente dos cosas, ¿verdad? Si es que se quiere o no se quiere una nueva constitución y, en su caso, la forma en que se compondrá el organismo encargado de redactarla. Me parece que resulta útil e interesante revisar por vía de ejemplo, algunos aspectos de la Constitución Política de la República actualmente vigente en comparación con la Carta del 25, que estimo han significado un progreso en nuestra historia constitucional. Con la finalidad, entonces, de ponderar en su justa dimensión aquellas instituciones jurídicas que merecerían mantener su consagración en un eventual nuevo texto constitucional, sin perjuicio, por cierto, de su perfeccionamiento. Así entonces, me parece que la Carta del 80, sumado, por cierto, a sus posteriores reformas, en algunos pasajes ha significado un progreso cualitativo en relación a la Carta del 25, siendo necesario así poner de realce algunos de dichos avances de cara a este nuevo proceso constituyente. En definitiva, lo que pretendo es, a través, repito, de ciertos ejemplos, demostrar que la eventual elaboración de un nuevo texto constitucional a partir de lo que se ha denominado como una hoja en blanco, no es posible ignorar nuestra historia y tradición constitucional. Es decir, para lograr en definitiva el anhelado perfeccionamiento institucional y el mejor aseguramiento de los derechos fundamentales en una carta fundamental, me parece indispensable fijar la mirada en el pasado, así como en nuestra actual regulación constitucional. Un primer ejemplo, que me parece bastante claro en cuanto a un avance de la Constitución vigente en comparación al texto constitucional anterior, por ejemplo, resulta la acción de protección de garantías constitucionales. Acción de protección de garantías constitucionales que se crea, ¿verdad?, en el Acta Constitucional número 3, en el año 1976, y luego de lo cual, con algunas modificaciones muy menores, ¿verdad?, pasa al artículo 20 de la Constitución Política de 1980. Creo yo que no podríamos, nadie, creo yo, podría poner en duda o discutir que esta acción de protección creada con la finalidad específica, ¿verdad?, de, bueno, adecuar por un lado nuestro ordenamiento jurídico interno al derecho internacional de los derechos humanos y además crear un mecanismo sencillo, rápido y eficaz para la protección de otros derechos fundamentales distintos a la libertad personal, que bajo la Carta del 25 sí se encontraba tutelada por amparo, ¿verdad? Bueno, ese es el objetivo entonces a partir del cual se crea la acción de protección, es decir, crear una acción análoga de carácter cautelar que permita entonces brindar una efectiva tutela judicial, ¿verdad?, a derechos que con anterioridad no estaban amparados. Así entonces, me parece, ¿verdad?, que en la realidad la acción de protección ha sido tremendamente relevante,
ha permitido a nuestros tribunales superiores de justicia, por ejemplo, desarrollar y delimitar jurisprudencialmente el sentido y alcance de los derechos fundamentales precisamente en conocimiento de este tipo de acciones. Tarea judicial que ha permitido enriquecer nuestro catálogo de derechos, igualdades y libertades, ¿verdad? No es quizás una rareza señalar que actualmente nuestra jurisprudencia judicial, fundamentalmente, ¿verdad?, emanada de la tercera sala de la Corte Suprema, a través de criterios bastante innovadores, me atrevería a decir incluso progresistas, ¿verdad?, ha extendido la tutela de la acción de protección incluso a derechos que en el texto del artículo 20 no lo están, como ocurre, por ejemplo, con el derecho a la salud. Muchas veces utilizando, ¿verdad?, garantía de derecho a la vida o garantía, ¿verdad?, de derecho de propiedad, pero, ¿verdad?, por ejemplo, en cuanto a acceso de medicamentos de alto costo, nuestra Corte Suprema, con el texto vigente y en su tarea, ¿verdad?, de determinar el correcto sentido y alcance de estos derechos fundamentales, ha reconocido, ¿verdad?, tutela jurisdiccional a este derecho a la salud que en un principio, repito, no aparece expresamente regulado. Ahora bien, entonces, para cerrar este primer ejemplo, me parece evidente que un nuevo texto constitucional debe considerar una acción de protección, de tutela de derechos fundamentales, porque en definitiva es la forma en que efectivamente se nos asegura el ejercicio de esto. No basta simplemente con establecer catálogos interminables de derechos si es que no se crean los mecanismos procesales tendientes a protegerlo. Y repito, la Carta del 25 no existía y sí lo encontramos en la Constitución vigente. Posibilidades de perfeccionamiento de la acción de protección, por cierto, ¿verdad? Una de las típicas críticas que se le realiza a esta acción es que en definitiva, ¿verdad?, los derechos sociales quedan fuera de la tutela de la protección. Bueno, en definitiva es una cuestión que hay que discutir, que hay que debatir, y creo que es propio de la deliberación democrática, en este caso, ¿verdad?, de ganar la opción apruebo, deliberación democrática que se dará en el organismo encargado de confeccionar este nuevo texto constitucional, el que tendrá que definir, ¿verdad?, si es que se extiende la acción de protección a otros derechos, repito, eminentemente de carácter social y que por lo tanto requieren, ¿verdad?, de un sacrificio patrimonial del Estado para poder asegurarlos. Un segundo ejemplo dice relación con el reconocimiento en la Constitución actualmente vigente del principio de vinculación directa a la Constitución o principio de eficacia bilateral de la Constitución. Es decir, la Carta del 80, en el artículo 6º, ¿verdad?, incorpora este principio que es de la mayor trascendencia, puesto que este principio de vinculación directa a la Constitución transforma la norma constitucional en una norma jurídica y como tal entonces obligatoria. Y digo esto porque si nosotros revisamos el texto constitucional del año 25, no se contemplaba una disposición como esta, y eso llevó a que muchas de sus disposiciones nunca tuvieran una aplicación concreta. Porque en definitiva la Carta del 25 respondía más bien a la lógica de una carta programática, establecía un programa, una idea, ¿verdad?, un plan, ¿verdad?, desde el punto de vista constitucional, pero que debía ser desarrollado, que debía ser concretizado en la práctica a través de los poderes constituidos. ¿Qué ocurrió? Como lo decía, muchas de sus disposiciones jamás entraron en vigencia. Por ejemplo, la acción constitucional de indemnización por error judicial, del artículo 20 de la Carta del 25. Chile es el tercer país a nivel mundial en reconocer a nivel constitucional la responsabilidad del Estado juez. El tercer país a nivel mundial. No obstante, dicha acción constitucional no tuvo jamás, ¿verdad?, aplicación, puesto que encomendaba al legislador el dictar una ley que debía entonces implementar esta acción, cuestión que nunca se hizo. ¿Qué se hace en la Carta vigente, verdad? Bueno, se incorpora una acción de indemnización por error judicial regulada de manera autónoma, en el artículo 19, número 7, letra I, donde no se hace necesario, ¿verdad?, el desarrollo legislativo para que la acción sea operativa. Otro ejemplo, la famosa creación de los tribunales contenciosos administrativos en el artículo 87 de la Carta del 25. Nuevamente, nunca tuvo aplicación dicha norma por ausencia de la ley que debía implementar, ¿verdad?, organizar y establecer las atribuciones de estos tribunales. Si bien es cierto, la Carta vigente, en su texto original, contemplaba, ¿verdad?, la existencia de estos tribunales también, bueno, luego de una década prácticamente de vigencia, ¿verdad?, de la norma, en la primera gran reforma del año 89, se suprime la mención a los tribunales contenciosos administrativos y, en definitiva, el precepto pasa
a quedar redactado como hoy día lo conocemos. Estoy pensando o hablando del artículo 38, inciso segundo de la Constitución, donde se reconoce el derecho, perdón, el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿verdad?, de toda persona frente a actos o actuaciones, decisiones de la administración que lesionen, ¿verdad?, los derechos de los administrados. Y en definitiva le entrega al legislador el determinar cuál es el tribunal, ¿verdad?, competente para conocer de estas eventuales acciones. Un tercer y quizás último ejemplo, dado que quiero ceñirme al tiempo otorgado, lo constituye el reconocimiento y regulación que a nivel constitucional se realiza de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, con su reconocimiento en la Constitución del 80, pasó a ser un organismo con numerosas y diversas funciones, tendientes a controlar desde una perspectiva jurídica la actividad de la administración del Estado. Si bien fue creada, ¿verdad?, el 12 de mayo de 1927 a través del DFL número 400 bis, es posible darse cuenta de que la principal causa que lleva a la creación de la Contraloría era el que operara como un organismo eminentemente financiero contable, es decir, de fiscalización financiera contable de la administración. Sin perjuicio de que este organismo fue reconocido en la Carta del 25 en la reforma constitucional del año 43, ese reconocimiento bajo la Carta del 25 no modifica su naturaleza de institución pública encargada esencialmente de un control contable y de la fiscalización del correcto ingreso e inversión de los fondos públicos. Ahora, esta restringida función en un comienzo asignada fue paulatinamente variando y ampliándose con el transcurso del tiempo, pero especialmente gatillado por la negativa de los tribunales ordinarios de justicia que integraban el Poder Judicial en orden a conocer y resolver, ¿verdad?, aquellas reclamaciones que los administrados deducían en contra de la administración durante la vigencia de la Carta del 25. Y entonces la Contraloría aparecía, ¿verdad?, como una alternativa para los ciudadanos en cuanto a obtener una efectiva tutela de sus derechos. Así entonces, fíjense ustedes cómo es que la Contraloría General de la República, cuando se articula, se configura en el texto constitucional vigente, se le va a reconocer una función bastante más amplia, se le va a reconocer autonomía y se le van a reconocer funciones y atribuciones bastante más amplias, ya no solamente del tipo contable financiero, no solamente una fiscalización o control contable financiero, sino que derechamente un organismo encargado del control de juridicidad, de la legalidad y de la constitucionalidad de los actos de la administración del Estado. Podría dar otros ejemplos, pero repito, quiero ceñirme al tiempo asignado para esto. Creo que aquí he dado al menos 3 ejemplos básicos, pero a su vez esenciales, que creo yo deben hacernos repensar esta lógica de que un eventual nuevo texto constitucional debe ser escrito, ¿verdad?, desde, comillas, una hoja en blanco, sin considerar nuestra regulación constitucional actual o incluso sin considerar, ¿verdad?, nuestra tradición e historia constitucional. Creo que desde esa dimensión es que hay que sacar, ¿verdad?, ciertas lecciones. Hay un proceso de aprendizaje en ello y esto debe ser considerado entonces frente a la eventual redacción de una nueva constitución. A modo de cierre, en base a todo lo anteriormente expuesto, donde he ejemplificado, ¿verdad?, destacando el desarrollo e importancia de algunas instituciones contenidos en la Constitución política actual, me parece entonces que una eventual carta fundamental o en su defecto futuras reformas, ¿verdad?, que puedan realizarse a esta, lo que obviamente va a depender del resultado del plebiscito de ingreso, deben necesariamente considerar nuestra tradición e historia constitucional. Si bien la Carta del 80 en su origen representa un texto impuesto y con nula o escasa participación ciudadana en su gestación, a la fecha, producto de las numerosas reformas que ha sufrido, ¿verdad?, han tendido a darle un tinte democrático, han tendido a darle un tinte de legitimación en cuanto a sus valores, principios, disposiciones. Y en este contexto, entonces, considero que el Código Político que actualmente nos rige ha implicado avances sustantivos en relación a su texto homólogo de 1925 y por lo tanto no resultaría saludable olvidar del todo las instituciones, los valores y principios que actualmente nos rigen en un hipotético debate constituyente. No obstante lo anterior, sea cual sea el resultado del plebiscito de entrada o en su caso de salida,
en este proceso constituyente, es necesario destacar que siempre es y será necesario perfeccionar las instituciones contenidas en el texto constitucional para de ese modo adecuar sus preceptos a los cambios sociales, políticos y económicos, logrando así un pacto social que sea un fiel reflejo de lo que la gran mayoría de la población añora. Muchas gracias, director. Gracias, profesor Cárcamo. ¿Ya? Muy interesante y ilustrativa su presentación. ¿Ya? De verdad surgen muchas inquietudes al respecto sobre, por ejemplo, Tribunal Constitucional y otras instituciones que tampoco estaban reflejadas en la Carta del 25, en sus orígenes a lo menos, ¿ya? Y su necesidad de mantenerla. Uno parte de la base también, que es en un eventual cambio de la Constitución, también hay un plebiscito de salida que es regulador para los efectos de revisar el trabajo que hayan hecho los constituyentes en un eventual cambio. Así que indudablemente que es un gran desafío. Los países no pueden olvidar su historia, ¿ya? Es bajo ese adagio que los que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y yo creo que la historia, todos somos parte de esa historia. Todos actualmente somos lo que hemos ido construyendo y nuestros antepasados han ido construyendo en el futuro. Pensar partir de cero es prácticamente imposible, es decir, la realidad está, ¿ya? En consecuencia, es un alcance bien importante. Quisiera saber, porque no lo puedo ver, si la profesora doña María Angélica Benavides se unió, logró conectarse. Profesora. Don Víctor, no sé si ustedes la pueden divisar. Parece que no. Bueno, teníamos previsto y sabíamos que la profesora Benavides eventualmente iba a tener, no sé si está, así que lo teníamos previsto y en el evento de que la profesora Benavides, que también nos había dicho que tenía algunos problemas, que podía atrasarse un poco. Vamos a continuar la exposición ya con nuestra tercera ponente hoy día en la tarde, ya, y dejo en consecuencia con usted a la profesora doña Rosa Fernanda Gómez González. La profesora Gómez es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La profesora Gómez hoy día nos ilustrará con una ponencia que se denomina Constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Administración. Desafío de su regulación en la Carta Fundamental. Profesora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma por la invitación y especialmente a Alejandro Cárcamo por todo el despliegue que desde marzo y bueno, antes de marzo también viene efectuando para esta actividad. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por las gestiones y por lograr que en definitiva tengamos esta instancia para poder concretar esta actividad. Bueno, sin más preámbulo, creo que ya es posible que ustedes visualicen esta presentación. No sé si se me ve y se me escucha bien. Perfecto. Impecable. Gracias. En cualquier caso, Alejandro, si ocurre algún percance, allí tú me llamas porque dice que aquí la conexión está un tanto inestable. Bueno, dicho lo anterior y luego de la maravillosa presentación de Alejandro, a mí me toca hablar no de las cosas que vamos a mantener en la Carta Fundamental, sino que las cosas que eventualmente podríamos incluir en una nueva regulación
vía nuevo texto de la Carta Fundamental. Y en concreto, la pregunta o el objetivo de esta ponencia es decir relación si es necesario regular a nivel de Carta Fundamental la potestad sancionadora. No te escuchamos. ¿Se nos cayó la comunicación o soy yo nomás? Sí, se quedó pegado, Ricardo. ¿Tiene un teléfono como para llamarla? Sí, ¿La puedes llamar, por favor? Ahora sí parece, Fernando, ¿no? No te escuchamos. Está silenciada. Vale, ¿y ahora? Ahí sí. Vale. Sí, con Teams siempre me juega algunas malas pasadas. Vamos a intentarlo nuevamente. Vale, yo lo he escuchado en cualquier caso. Bueno, les comentaba que la presentación, el objeto que tiene es determinar si cabe reconocer a nivel de Carta Fundamental la potestad sancionadora. Y bueno, antes que eso, quiero agradecer, bueno, a la ANID que financia dos investigaciones que se están realizando sobre la materia. Allí dejo los proyectos para hacer mención a los mismos. Y luego doy paso a cuáles son los objetivos que tiene esta presentación. Primero que todo, analizar el reconocimiento constitucional de la potestad sancionadora, luego determinar si es necesario o no es necesario regularla a nivel constitucional, y luego, determinando esta necesidad, también establecer cuáles serían los objetivos y las consecuencias jurídicas que aquel reconocimiento nos generaría. Dicho aquello, bueno, ¿qué es lo que pasa con la potestad sancionadora de la Administración en la Constitución del 80? Primero que todo hay que analizar los cuestionamientos que ha tenido la potestad sancionadora en general al hilo de determinar la constitucionalidad de la misma. Primero que todo, la potestad sancionadora de la administración en general se caracteriza por ser atomizada, fragmentaria e incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que en general no existe una norma única o general y de bases que se encargue de regular con carácter inextenso, cuáles son las distintas manifestaciones o cuál es el procedimiento o los principios que informan esta actividad de la administración del Estado. Así vemos que el legislador ha optado por una denominación quizás más sectorial, regulando mediante leyes especiales los distintos ámbitos sectoriales en materia de salubridad pública, en materia fitosanitaria, en materia de electricidad, en materia de mercado financiero, y vemos que el resultado de todo aquello es que en definitiva se configuran una gran cantidad de tipos infraccionales. Tanto es así que es difícil que un infraccionado o un sujeto regulado pueda conocer en su totalidad cuáles son las distintas deberes a los cuales debe hacer observancia. Sin ir más lejos, si el día de hoy pensamos en cuáles son todas las normas sanitarias que se nos aplican con motivo de la pandemia o motivo COVID, quizás es muy difícil que podamos dar una respuesta asertiva a poder tener conocimiento de toda aquella regulación sanitaria que desde marzo a la data ha proliferado de una manera muy significativa. Tanto es así que hay autores que hablan de covidificación, atendido a la gran cantidad y abrumadora puzzle de normas que eventualmente son aplicables. Luego también nos damos cuenta de que existen algunos supuestos de responsabilidad objetiva, o se omite clasificar las distintas infracciones o establecer criterios para determinar las sanciones. La cuestión es que ha sido muy cuestionada recientemente también por el Tribunal Constitucional. Además, en algunos casos no existen normas sobre prescripción de las infracciones de sanciones. Hasta hace poco tiempo también estaba la discusión de cuál es el plazo que se debe aplicar para la prescripción de las infracciones o sanciones, si son 5 años conforme a las normas del Código Civil o si son 6 meses conforme a las normas del Código Penal. Y luego también se ha dado la coyuntura de que existe la posibilidad de aplicar sanciones de plano. Allí existe un caso bastante interesante
que es el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con Corbanca, donde le aplicaba una sanción básicamente sin instruir un procedimiento administrativo previo. Luego tenemos también un pool de normas que son de dudosa constitucionalidad y que algunas de ellas todavía persisten en nuestro ordenamiento jurídico. Así tenemos, bueno, hasta el 2014 en materia sanitaria existía la posibilidad de que se pudieran imponer penas privativas de libertad por conversión, ¿vale? Es decir, si usted no pagaba la multa, se podía convertir aquella multa en días de cárcel. Luego, la opción o la exigencia que se impone para que usted pueda recurrir a la instancia jurisdiccional, tener que pagar todo o una parte del importe de la sanción de multa impuesta antes de acudir a la instancia judicial. Luego, la desproporcionalidad de las medidas. En algunos casos, la sanción administrativa es muchas veces más significativa de lo que puede ser una sanción impuesta por la vía penal. Luego también viene aquí el tema de las sanciones impuestas de plano sin la instrucción de un procedimiento previo. A nivel constitucional, todas estas cuestiones han generado también una crítica por parte de la doctrina. Aquí el principal opositor a la existencia de la potestad sancionadora en la administración ha sido el profesor Eduardo Sotoclós, quien desde los años 80 y hasta la data sostiene que esta potestad es inconstitucional porque la posibilidad de juzgar ha sido entregada por nuestra Carta Fundamental a los tribunales de justicia, de modo tal que al ostentar la administración esta potestad claramente se estaría convirtiendo en una comisión especial, lo que claramente vulneraría los derechos de las personas. Esta doctrina ha sido muy de cerca seguida por el profesor Iván Aróstica, actual integrante del Tribunal Constitucional, pero él también cree que al llegar a la práctica de que sean los tribunales quienes impongan las sanciones también puede ser un tanto utópico, debido a la gran cantidad de normas o de las cuales debería hacerse cargo los tribunales, de modo que si se va a optar por la vía administrativa deben establecerse una serie de garantías o reglas mínimas para su aplicación. Dicho esto, yo creo que no hay que confundir los fines de la pena penal versus los fines de las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas son impuestas en el ordenamiento jurídico no como un fin en sí mismo, sino que como una de las herramientas que tiene la administración para eventualmente alcanzar sus fines. Así, por ejemplo, en materia sanitaria, volviendo al tema COVID, a la administración ojalá no llegue a imponer las sanciones, sino que ojalá antes de ello el solo establecimiento de aquellas sanciones pueda desincentivar la conducta y hacer que todos nos quedemos en casa, que guardemos distanciamiento social, que cuando salgamos usemos mascarillas, etcétera, etcétera. Vale decir, no tiene un fin en sí mismo, sino que son una de las herramientas destinadas a que la administración pueda cumplir sus fines. Ahora, en todo esto, ¿cuál ha sido el rol del Tribunal Constitucional? Bueno, nuestra Constitución no reconoce expresamente esta potestad, pero quizás de manera implícita uno puede entender desde que el año 1996, en la primera de las sentencias de la Ley de Casa, el TC de cierta manera reconoció implícitamente esta potestad, no la cuestionó y señaló acto seguido que a ella se le deben aplicar una serie de garantías o de principios, como sería la legalidad o la tipicidad. Posteriormente, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido adoptar un proceso de racionalización de la potestad a través de distintas herramientas, ya sea a través del control preventivo de normas o proyectos de ley o a través de las inaplicabilidades en el caso concreto respecto de alguna norma, y allí hay bastante jurisprudencia al respecto. Quizás lo que ha generado más ruido en el último tiempo y también no se vincula con esta pregunta de si debe o no debe estar reconocida a nivel de Carta Fundamental, es que en los dos casos de la Dirección General de Aguas y el CERNAC, en donde se procuraba establecer o atribuir potestad sancionadora a estos dos órganos y servicios públicos, el Tribunal Constitucional cuestionó precisamente que fuera constitucional que estos organismos pudieran ostentar la potestad sancionadora. Han sido sentencias de muchas críticas, no obstante creo yo que en el trasfondo lo que subyace allí es que el Tribunal Constitucional lo que buscaba era determinar ciertos límites a la amplia discrecionalidad que tiene el legislador al momento de establecer estas potestades. Así en el caso de GA, si bien mantuvo la posibilidad de que esta autoridad aplique sanción a la Dirección General de Aguas, señaló que debe, por ejemplo, si se van a limitar ciertas garantías que anteriormente tenía el administrado, deben haber muy buenas razones para poder hacer esta restricción. Y del caso CERNAC, allí básicamente lo que cuestionó el Tribunal Constitucional era que todas las distintas potestades que tenía, tanto interpretativa, sancionadora, normativa y conciliadora, estuvieran engarzadas en un solo organismo público, lo que claramente afectaba el derecho
derecho a la defensa o a la imparcialidad. Ricardo, si me paso, por favor avísame porque no puse el cronómetro. No te preocupes, vas bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa ahora con la regulación constitucional? Mira, si uno hace un análisis a nivel comparado de qué es lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica o en Europa, uno se da cuenta que el reconocimiento constitucional es la excepción y que la regla general es que exista una norma legal de bases que establezca el procedimiento, estos principios sustantivos o principios procedimentales para poder ejercer esta potestad. Y así quizás uno de los casos que nos resulta quizás más aplicable, dada la gran sintonía que tenemos con el ordenamiento jurídico español, es precisamente su Carta Fundamental, la que en 1978 reconoció la posibilidad de que la administración pudiera imponer sanciones. Reconocimiento que en definitiva permitió que hasta la actualidad exista una dualidad de sistemas sancionatorios, uno por la vía penal y el otro por la vía administrativa. Pero la pregunta es, ¿estamos frente a la misma situación que estaba España en aquel año? Bueno, en España lo que ocurría en aquel momento es que la potestad sancionadora se ejercía bajo abundantes técnicas de absolutismo. Así, por ejemplo, existían mínimas garantías sustantivas y procedimentales para el acusado, se podía reformar en perjuicio del infractor la sanción impuesta, habían normas que establecían responsabilidad objetiva, se debía pagar parte o todo el importe de la multa impuesta antes de recurrir a la judicatura, existía imprescriptibilidad de la responsabilidad administrativa en algunos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también venía un tema de elemento pragmático. En aquella época se discutía mucho la irrestricto apego al principio de separación de poderes, cuestión que sabemos que a la data claramente no es posible de mantener en términos estrictos. Y por lo mismo, reunido todos estos antecedentes, se estimó la necesidad de efectuar este reconocimiento de la potestad sancionadora a nivel constitucional, lo cual se concretó en el artículo 25.1, donde señala: nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Vale decir, al incardinar en la norma infracción administrativa, entendemos que todo el régimen jurídico que originalmente estaba concebido para las sanciones penales resulta igualmente aplicable para las sanciones administrativas. Esto también se ve complementado con otras normas de esta Carta Fundamental. Así, el 25.3 señala o prohíbe que la sanción administrativa pueda imponer una pena privativa de libertad, sea por vía directa o a través de la sustitución del no pago de una multa por una pena privativa de libertad. También en el artículo 45.3 se permite que exista la sanción de una conducta en materia ambiental por la vía administrativa como la vía penal, cuestión que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico es objeto de debate en el Parlamento. Y también se les aplica todo el régimen del derecho a defensa establecido en el artículo 24. El debate en aquella época fue muy, muy complejo. Así tenemos a García Enterría, uno de los grandes catedráticos en materia de derecho administrativo, que se oponía rotundamente, junto con Martín Retortillo, Parada, Gaberdí. Algunos hablaban de que, en definitiva, esto era una degeneración y que en definitiva se estaba haciendo un cambio irreversible, un reconocimiento irreversible con esta potestad, porque ellos a aquella data todavía albergaban la mínima posibilidad de que esta potestad fuera entregada a los tribunales, sobre todo pensando que en España existen actualmente tribunales contenciosos administrativos, cuando que en nuestro ordenamiento jurídico no es así. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero problema? Era que no tenían un régimen jurídico, ¿vale? Es decir, un régimen de normas, principios que se le pudieran aplicar a esta potestad, al ejercicio de la potestad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa en Chile? Ciertamente no estamos en el mismo pie que estaba la Constitución del 78 en España respecto de cómo estamos nosotros. El año 96, sí, se efectúa este reconocimiento implícito. Ahora, no podemos decir que a partir de eso nosotros también tengamos un régimen robusto que nos ilustre respecto de cómo se debe ejercer esta potestad. No obstante, desde el 2006 más o menos hasta el 2020, con bastante intensidad, hemos visto cómo la jurisprudencia de distinto orden, constitucional, judicial e inclusive la Contraloría General de la República, además nuestro legislador, ha ido cada vez racionalizando mucho más la forma de regular las sanciones administrativas.
Si comparamos, por ejemplo, el régimen sancionatorio ambiental o de mercado financiero, son cada vez más robustos o mucho más potentes en garantías para el sujeto infractor respecto de lo que es el Código Penal, norma que data del año 67 y que ciertamente ha quedado muy retrasado en este punto. Y luego existe una abrumadora cantidad también de textos dogmáticos nacionales que analizan ciertamente cómo deben ser aplicados cada uno de estos principios. Ahora bien, ¿existe actualmente un reconocimiento constitucional de la potestad? Bueno, sí. Toda potestad administrativa, incluyendo la potestad sancionadora, requiere previa habilitación legal. Si no existiera esta habilitación legal, ciertamente la administración no puede sancionar. Vale decir, el origen de esta potestad está incardinado en el artículo 7º de nuestra Carta Fundamental. Y sumado a ello, en los distintos pronunciamientos que emitió el Tribunal Constitucional, hemos visto cómo se ha ido racionalizando o limitando esta amplia discrecionalidad que tiene el legislador. Así se ha establecido la necesidad de un procedimiento previo, la prescripción de penas privativas de libertad, la necesaria proporcionalidad que debe guardar la infracción con la sanción que se pretende imponer, la prescripción de la concentración de las potestades, como lo veíamos en el caso Cernac, la necesidad de que existan criterios de determinación de la sanción, que últimamente en el caso Cascada y la sentencia que se le puso a Ponce Leró es una manifestación de aquello, y luego que exista un control judicial, vale decir, la administración no es la última palabra. Siempre el sujeto infractor tiene que tener la posibilidad de recurrir ante el tribunal y que no deben haber restricciones de acceso como es el solve et repete. Ahora, si uno se pregunta, bueno, si la potestad sancionadora no es necesario que esté en la Constitución, ¿cómo podríamos nosotros entender de que sí es necesario? ¿O qué potestades han tenido un reconocimiento? Bueno, cuando pensamos en las potestades que han tenido o que tienen un actual reconocimiento, son aquellas potestades que precisamente afectan principios, derechos o garantías estructurales del Estado de Derecho. Así, por ejemplo, la potestad normativo-reglamentaria está reconocida a nivel legal precisamente porque lo que busca es proteger la separación de poderes o el principio de reserva legal. Luego tenemos la potestad expropiatoria, donde inclusive hay una serie de requisitos contemplados allí en la Carta Fundamental, porque claramente es una potestad administrativa que afecta el derecho de propiedad. Desde esta perspectiva, si nosotros tuviéramos que justificar por qué merece un reconocimiento constitucional la potestad sancionadora, sería porque precisamente su aplicación afecta una serie de principios y garantías constitucionales, como podría ser la igualdad ante la ley, la libertad personal, el derecho a realizar actividades económicas o el derecho de propiedad. Luego, también podríamos justificar su reconocimiento en que es necesario y quizás ideal que se reconozcan algunos límites al legislador, que, insisto, han sido matizados por nuestro Tribunal Constitucional, pero no es suficiente regla. Si estuviera en la Constitución nos daría más seguridad. Así, por ejemplo, la legalidad, la prescripción de penas privativas de libertad, la necesaria proporcionalidad, la irretroactividad de las conductas tipificadas como ilícitos, el derecho a defensa, las garantías procedimentales, etcétera, etcétera. Bueno, Ricardo, tranquilo, yo con esto ya estoy casi terminando. ¿Cuáles serían las consecuencias de este reconocimiento? Primero, dar un manifiesto de reconocimiento a nuestra trayectoria histórico-pragmática en materia de sanciones administrativas. Y esto estaría vinculado también con todos los límites que ha ido desarrollando precisamente el Tribunal Constitucional. Luego, esto también produciría una reducción a esta amplia discrecionalidad legislativa, ¿ya? Y enseguida, el hecho que la potestad sancionadora tenga un reconocimiento, aunque sea mínimo, en la Carta Fundamental, va a generar sin duda una presión a nivel legal para que el legislador pueda de una vez por todas regular esta potestad. Nosotros tenemos antecedentes que en el año 2004 hubo un intento de proyecto. También tengo antecedentes de que el año 2019, el año pasado, hubo allí un borrador de norma. Pero a la data no hay una regulación concreta ni tampoco un interés por que esto sea. Así que creo yo que la regulación a nivel constitucional podría generar esta presión. Y no está de más señalar en una norma general cuáles son los principios aplicables, establecer mecanismos de incentivo al cumplimiento, porque recordemos, la sanción no busca sancionar a todo evento, sino que ojalá que la conducta infractora no se produzca, por lo tanto es mejor evitar la infracción antes de sancionarla. Establecer los eximentes y las agravantes de responsabilidad, cuestión que no está regulada el día de hoy. Regular el error, por ejemplo, que está muy desarrollado en materia penal, pero en materia administrativa no lo está. Los concurso ideal, medial, que también hemos tomado como herencia el derecho penal, pero que no tiene un reconocimiento expreso en el ámbito administrativo. Luego establecer un procedimiento general y quizás
procedimientos especiales, como ocurre en materia penal, con los monitorios, los simplificados, los abreviados, etcétera. Criterio de determinación de las sanciones, muy necesario. Y luego el control judicial, a donde también es necesario hacer hincapié en cuál es el rol que tiene el juez, si puede sustituir la sanción administrativa, si no es necesario que lo haga, cuál es el procedimiento, cuál es la naturaleza de la acción para ir ante los tribunales, cuál es la legitimación activa o pasiva de las personas que pueden recurrir. En definitiva, con esto ya concluye mi presentación. Si ustedes me preguntan, ¿requiere o es necesario que esté en la Constitución? La verdad es que no es necesario. No es necesario. Ahora, si vamos a poner en la mesa esa discusión, creo que de serlo, la idea es que se haga un reconocimiento de toda la trayectoria que hemos tenido en la materia y que se establezca una regla mínima, como lo señalaba en materias de proscripción de penas privativas de libertad, la necesaria observancia del principio de legalidad y también la proporcionalidad y otros elementos. Así que dicho eso, agradezco una vez más la instancia, la invitación de Alejandro y, bueno, también de la Universidad Autónoma, en nombre del director de escuela, quien está moderando este panel el día de hoy. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. La verdad que voy a consultar, no tenía una consulta para la profesora, pero lo voy a dejar para después. Primero, quisiera saber si la profesora Benavides se logró conectar, don Víctor. Hasta donde yo he podido ver, Ricardo, no. No obstante, yo no sé si Cristóbal tiene forma de contactarla de manera más rápido para saber si alcanzará o no. Cristóbal, ¿estás por ahí? Le escribí un mensaje, me responde y les cuento. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿les parece que hagamos un receso por 10 minutos? Yo tengo las 4:03, se portaron muy bien los expositores, respetaron los 20 minutos, así que estuvimos muy bien. Vamos a hacer un receso hasta las 16:15. Vamos a ver si logramos contactarnos con la profesora Benavides y de ser así, escucharemos su ponencia, si no, pasaremos a la ronda de preguntas. Entonces, hasta las 16:15, yo tengo las 16:04, ya hacemos este pequeño receso y ahí esperamos. La profesora Benavides al final no va a poder. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Ya Alejandro me había avisado. ¿Ya? Bueno, atendido que la profesora María Angélica Benavides se ha acusado, lamentablemente no alcanza a llegar a conectarse, ¿ya? Vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿ya? Y la primera pregunta va dirigida para el profesor don Cristóbal Aguilera. Preguntan, ya hay atendido lo expuesto sobre la discusión entre lo público y lo privado, y en ese sentido, clarificando esos dos roles, ya, ¿cómo se podría orientar a los ciudadanos a asumir su papel dentro de la sociedad política si las personas hoy sienten que solo tienen derechos y no deberes y actúan bajo esa condición? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo tiendo a pensar que esta es una cuestión muy clave, sobre todo en mira al debate constitucional, entre otras cosas porque, en fin, más allá de las posturas que obviamente se enfrentan y disputan sobre el asunto, el tema constitucional yo veo que tiende a, por así decir, confiar en las estructuras. Estructura me refiero no solamente a la organización como institucional, la administrativa, constitucional, sino también a las leyes, como depositando en ellas la configuración, por así decir, de lo común, de lo público, de lo político, y manteniéndole la relevancia a las acciones de las personas, como si estas fuesen irrelevantes para la política o irrelevantes para la configuración de lo público, en definitiva irrelevantes para la comunidad. Y en esa línea yo tiendo a pensar que muchas de las corrientes que hoy día, en fin, están en conflicto en este debate, subyace la misma noción, que al final lo público es algo que tiene que definirse según cómo se estructure, por ejemplo, la misma Constitución, pero luego el asunto acerca de cómo uno obra en la vida en comunidad es algo que debiera quedar para el ámbito privado.
A mí me parece que eso, claro, tiene el problema de ser algo un poco irreal, porque las comunidades las hacen las personas. Y en la medida en que las personas obren de modo correcto, en fin, uno podrá discutir qué significa eso, la misma comunidad va a ir floreciendo, la misma sociedad va a ir floreciendo, o por el contrario. Y por lo mismo yo veo que esta discusión es pertinente a propósito del debate constitucional por eso mismo, porque pareciera ser que nosotros estamos confiando mucho en las estructuras y poco en las personas y relegando los ámbitos privados. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos, por así decir, impulsar este compromiso de los ciudadanos, que son ciudadanos que se comprometen con su comunidad, no únicamente, por así decir, pagando impuestos, en fin, lo que uno podría decir que es lo mínimo, sino con esta idea de la amistad cívica, que a mí me parece que es importante. De hecho, en fin, el Papa Francisco ayer publicó antes de ayer una encíclica que habla sobre la fraternidad y que se relaciona justamente con esto, con la idea de hacernos parte todos del destino de la comunidad, o con el principio de solidaridad, que muchas veces criticado por algunos sectores, y como que se le tiende a disminuir frente a la subsidiariedad. En fin, a mí me parece que es un error, que ambos están muy de la mano y que ambos deben ir conjuntamente promocionados, porque efectivamente la sociedad, por así decir, florece en la medida en que todos nos hagamos parte de su... Y por eso, y en esta línea, por eso me parece que es complejo el panorama de la discusión constitucional cuando nosotros relegamos la responsabilidad personal a lo privado y la responsabilidad pública a la estructura. Ahora, volviendo un poco a la pregunta, ¿cómo nosotros hacemos eso? Bueno, es un trabajo conjunto. A mí me parece que el Estado, dentro de las organizaciones, o los órganos del Estado, la administración en general, y también la política, desde la tarea que pueden hacer los legisladores, es crear las instancias para que, o fomentar las instancias para que las personas puedan efectivamente hacerse cargo de esto. Y yo tiendo a pensar también, y en fin, esto es discutible, que toda la discusión constitucional puede tender, en cambio, a una publificación muy intensa de las actividades, lo que, de nuevo, dado la regulación muy intensa que pueda dirigirse a esas actividades que tienden a realizar bienes de importancia pública, ya sea porque el Estado, por así decir, la reserva para sí, lo que se llama la publicación, o simplemente la regula muy intensamente, todo eso, de nuevo, me parece que tiende a como desechar la responsabilidad de las personas para con la realización de la comunidad. Un ejemplo quizás muy concreto fue el debate sobre la objeción de conciencia que llegó al Tribunal Constitucional, sobre si en realidad las comunidades que habían suscrito convenios con el Estado, que estaban en contra de la ley de interrupción del embarazo, podían o no celebrar efectivamente esos convenios para prestar algún tipo de acciones de salud, que en este caso eran del ámbito ginecológico y obstétrico. Y claro, había posturas que decían que no, que en definitiva, si es que ellos quisieran realizar convenios, deberían, por así decir, incorporarse al régimen que establece, o por el contrario, hay quienes, y fue la postura que prevaleció en el Tribunal Constitucional, debían tener la libertad y el Estado debía promover efectivamente ese pluralismo. Yo creo que hay una tensión muy interesante y habrá que ver cómo se resuelve, pero me parece que es una discusión que en todo caso yo tiendo a ver que es algo que no solamente predomina en un sector, sino, yo por eso decía, la misma noción de progreso, de bienestar, que lo único que nos une es la satisfacción de necesidades básicas, yo creo que tiende a significar esa noción del ciudadano que está recluido en lo privado y que en la medida en que él se desenvuelve y no afecta las libertades de los demás, bueno, cumple con su fin sin importarle mucho cuál es soporte en la consecución del bien común. Gracias, profesor. Yo solamente, a propósito de lo mismo, ¿cómo ve usted la correlación entre principios de subsidiariedad del Estado y además y con la situación del estado de bienestar a través de la distinción entre lo público y lo privado? Sí, a mí me parece que el principio de subsidiariedad es un principio, yo diría más bien que la subsidiariedad debe ser, por así decir, un principio no tanto que oriente, como siempre se enuncia, un principio que oriente el accionar del Estado, sino un principio constitutivo de toda sociedad, en el sentido que la sociedad, para ser sociedad, debe ser subsidiaria, por decirlo de otra manera. Lo mismo ocurre con otros principios, como el bien común. No es que el bien común deba ser un principio que inspire el actuar del Estado. El bien común es un principio que constituye a toda sociedad si quiere ser sociedad, en la medida que la sociedad implica el perseguir
en común un fin, que es el bien común. Me parece que con la subsidiariedad implica un poco lo mismo, porque la subsidiariedad lo que sugiere en última instancia no es, como normalmente, en fin, se ha entendido como la sustitución del Estado cuando los privados no pueden hacerlo, eh, una noción que implica que el Estado sea ausente, sino al contrario. Subsidiariedad, etimológicamente, apunta a algo que es distinto, que es al apoyo, ¿no es cierto?, que es a la ayuda. Y en ese sentido, la sociedad subsidiaria, más que el Estado subsidiario, la sociedad subsidiaria es una sociedad que colabora en conjunto para el logro del bien común, comprendiendo, y esto es lo clave a mi juicio, que el bien común no es una responsabilidad únicamente de las comunidades mayores, uno podría incluso enunciar el Estado o el mercado, sino que también y fundamentalmente de comunidades menores. Hay cosas, por así decir, que la familia puede lograr y que solo la familia puede lograr. Y en esa realización de esos bienes que la familia únicamente puede lograr, todos los que tenemos hijos podemos muy bien atestiguar de esto, el Estado tiene que colaborar con ello. No es que sea ausente, como usted, no es que uno le diga al Estado, bueno, usted no se entrometa en esto, sino al contrario, usted haga parte de esto, pero hágase parte fortaleciendo esa comunidad, favoreciendo esa comunidad, no ausentándose de ella misma. Lo mismo ocurre con los ámbitos educacionales, etcétera, etcétera. Uno podría nombrar varias otras comunidades intermedias, algunas naturales, algunas artificiales, pero en fin, que son importantes para el desenvolvimiento de la vida humana, porque uno se desenvuelve normalmente en comunidades como la universidad, con las cuales uno se identifica muy fuertemente, con la familia, la universidad, en fin, y no únicamente con una comunidad mayor que es el Estado. Y yo veo que la subsidiariedad justamente apunta a eso, a fortalecer, a ayudar, a colaborar. Obviamente tiene una faz activa muy importante, que es asegurar las condiciones mínimas, uno podría decir, de subsistencia de los habitantes, eso es evidente, y muchas veces eso tiene que hacerlo de manera directa, asegurando condiciones de igualdad y justicia, que eso es subsidiariedad. Y tiene a veces faz negativa, pero la faz negativa, a mi juicio, es mal entendida, porque siempre se mide también como si esto fuese a nivel únicamente económico. El principio de subsidiariedad no es un principio únicamente económico, tiene ciertas manifestaciones económicas, y también me parece que son manifestaciones que se han enfatizado de manera errónea, como pretendiendo, por ejemplo, que la subsidiariedad en la Constitución está cuando se establece en el 19, número 21, inciso segundo, en la empresa del Estado, y no en el inciso primero, que es regular justamente actividades económicas para que puedan conseguir los bienes que producen, porque son necesarios para el bien común. Y volviendo un poco a la relación de lo público y lo privado, me parece que justamente acá la relación tiene que ser armónica, porque lo privado no tiene que ser mirado como negativo, como si el privatizar un bien fuese algo que se desvincula de la política o del bien común, sino que al contrario, hay bienes que se viven privadamente porque por su naturaleza no pueden desarrollarse públicamente. En fin, yo pongo el ejemplo de la familia porque me parece el más claro, pero eso no significa que sean políticamente irrelevantes, sino que al contrario, uno podría decir que son políticamente muy importantes y tal vez mucho más importantes que otros bienes públicos que uno puede pensar que son hoy día fundamentales, pero que son de segundo orden en su importancia radical para la consecución del bien común. Por ejemplo, hoy día servicios públicos o actividades muy intensamente reguladas, garantizando su continuidad, como puede ser la distribución eléctrica, uno diría, claro, eso es importante, lógico, hoy día es un bien que es necesario para poder vivir en la sociedad actual. Pero más importante todavía es un bien que se comprende como privado, como decía, la educación de los padres con los hijos, que naturalmente debe ser privada, pero su función para el bien común a mí me parece mucho más radical. Por eso creo que es bien importante comprender, lo privado no es, por así decir, en defecto de lo público, como si estuviera desvinculado de lo político, de lo común. No, lo público y lo privado se viven en un mismo hábitat común, ambos tienden, lógicamente, en cuanto vienes de una misma comunidad al bien común, solamente que la distinción en el modo de compartirlos es porque hay ciertos bienes que no se pueden disfrutar de modo público si se quiere que se disfruten del mejor modo posible. Y hay otros, en cambio, que sí. Por eso me parece importante esa distinción. Y con esto cierro. Y por eso también me parece importante que situar, por ejemplo, la amistad cívica, que fue el ejemplo que propuse, hay que también revalorizarla políticamente, porque la amistad cívica es un bien que nosotros podemos compartir, porque hay bienes que se consumen con su uso, como todos los bienes materiales útiles. En cambio, la amistad cívica, en cuanto bien que propicia a la comunidad, en fin,
y obviamente es distinto con quién uno se relacione, pero obviamente la cordialidad, alguien ponía en un libro de un profesor recientemente que ponía el ejemplo con el peluquero. Uno, claro, uno tiene cierta amistad con el peluquero, pero que es súper importante para la configuración misma de la sociedad, el que uno lo salude con cordialidad, que le pregunte cómo está, que simplemente que no sean relaciones todas económicas como meros consumidores y no una relación humana dentro de una comunidad en la que todos nos sentimos parte de un mismo fin. Y eso me parece que debe armonizarse con la distinción de lo público y lo privado, no como antagónico, sino como algo que sugiere una misma dirección común. Muchas gracias, profesor. Ahora hay una pregunta que es para el profesor Cárcamo y para la profesora Fernanda Gómez. Ya la voy a hacer y le voy a dar la posibilidad primero a la profesora Fernanda Gómez. ¿Ya? Al modificarse la Constitución y establecer con precisión las materias contenciosas administrativas en órganos judiciales de esta naturaleza, ¿mejoraría la calidad de las soluciones que se producen en esta área del derecho? Gracias, Ricardo, por la pregunta. No sé si una regulación taxativa de las materias contenciosas administrativas en la Constitución sería la solución. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante en la actualidad en orden a que la ley se encarga de definir qué materias van a ser de conocimiento de los tribunales. Normalmente los procedimientos contenciosos administrativos especiales señalan allí cuándo se es recurrible, qué tipo de acción se va a poder deducir y a través de qué procedimiento. ¿Ya? Yo creo que el problema pasa más quizás por la especialización que tienen estos tribunales. Pensemos en que los jueces civiles, el mayor porcentaje de las causas que conocen son causas de ejecución, quedando un limitado porcentaje a que conozcan asuntos de otra naturaleza, ¿ya? En este sentido, el último proyecto en materia de contencioso administrativo que de hecho está publicado y fue finalizado creo que en noviembre del año pasado, lo que proponía era quitarle todas las materias de ejecución civil a los jueces civiles y dejarles ese espacio para que pudieran conocer, entre otras materias de contencioso administrativo. En paralelo a esto, creo yo que la especialización también se ha ido forjando en estos jueces. De hecho, las capacitaciones en la Academia Judicial también apuntan año a año a mejorar los conocimientos que tienen los jueces en materia de nulidad de actos administrativos, acto administrativo, procedimiento administrativo, para que también se familiaricen con cuáles son la mecánica o la lógica que persiguen las actuaciones a nivel de orden administrativo. Y luego de esto, también yo creo que ha avanzado bastante la especialización de las salas de la Corte Suprema. El hecho de que la Corte Suprema actualmente con su tercera sala se encargue de conocer solamente de estos asuntos, yo creo que ha permeado mucho hacia abajo cómo debe ser interpretado muchas de las cuestiones a nivel de derecho administrativo. De hecho, bueno, yo creo que también se encamina en esta dirección el hecho que actualmente la Corte Suprema ha celebrado un convenio con varias universidades del país encaminado precisamente a homologar cuáles son los criterios de resolución de sus conflictos y lo que pretende hacer en materia de procedimiento, actos, sanciones, derecho municipal, también de falta de servicio en materia de responsabilidad. Yo creo que la Corte Suprema con lo que tiene ha intentado hacer lo mejor posible. Así que yo creo que de cara a una reforma quizás primero habría que ver qué tal está la propuesta de este nuevo contencioso administrativo que está allí y que claramente las prioridades del país actualmente son otras. Tenemos la prioridad con el tema COVID, también tenemos la prioridad con la Constitución, pero la idea está allí y la idea ha sido pensada por varios administrativistas y constitucionalistas a nivel nacional. Así que yo creo que puede ser una buena idea tener en consideración de cara a un avance en esta materia. Yo creo que ya tenemos que olvidarnos, y yo esto lo digo con pena, de la creación de tribunales contenciosos administrativos. Es una de las lágrimas que lloramos desde la Constitución del 25, que la Constitución del 80 nos vino también recordando esa promesa, pero sabemos que eso requiere de un despliegue económico muy importante que, por lo menos en la actualidad, nuestro país no está en condiciones de asumir. Es cuanto puedo señalar sobre el punto, y no sé, Alejandro, ¿qué opinión tendrá? Bien, sí, haciéndome cargo de la pregunta planteada, efectivamente me parece que el hecho de reconocer constitucionalmente, entiendo que se haya orientada la pregunta, tribunales contenciosos administrativos como se hizo bajo la Carta del 25 y con posterioridad en el texto original de la Carta del 80,
no necesariamente impactaría de manera directa en mejorar la calidad de las decisiones judiciales. De hecho, si nosotros hoy día miramos el cómo está articulado lo contencioso administrativo desde el punto de vista constitucional, me atrevería a decir de que el legislador tiene manga ancha, ¿verdad?, para poder, si así lo quisiese, si así existiese la voluntad política, ¿verdad?, de poder generar esa estructura de tribunales contencioso administrativo. Ahora, yo comparto en realidad lo que señala Rosa en cuanto a que hoy día quizás seguir insistiendo en el reconocimiento y creación desde la Constitución de tribunales contenciosos administrativos parece bastante iluso, considerando nuestra historia, precisamente nuestra historia constitucional reciente. Ahora, sí me parece, repito, que bajo la fórmula que hoy día utiliza la Constitución vigente en el artículo 38, inciso segundo, si el constituyente le deja entregada la decisión al legislador. En definitiva, es esa norma del artículo 38, inciso segundo de la Constitución, la norma que ha permitido, por ejemplo, implementar una justicia o una judicatura especializada en materia contenciosa administrativa, tributaria, aduanera, por ejemplo. Lo mismo en materia de contratación pública, lo mismo en materia ambiental. Algo similar ocurre con el panel de expertos en la Ley General de Servicios Eléctricos, etcétera. O sea, la posibilidad desde el punto de vista constitucional está. Ahora, evidentemente entonces, hoy día la decisión está entregada al legislador. Y desde esa perspectiva yo entiendo de que sí, que efectivamente la existencia de tribunales contenciosos administrativos especializados aseguran, garantizan un pronunciamiento judicial, una solución frente al conflicto administración-administrado que pondera de mejor manera los intereses en juego. Cuando digo intereses en juego estoy pensando en ese interés general o ese interés público, ¿verdad?, que está detrás de la actuación administrativa, con, lógicamente, los derechos fundamentales o en general, los derechos de las personas. Creo que efectivamente un juez con conocimiento especializado en la materia tiene una mejor capacidad para poder entender, comprender y apreciar, ¿verdad?, el conflicto jurídico administrativo y que lamentablemente, y ahí quizás discrepo un poco de lo que planteaba Rosa en cuanto a que yo creo que hoy día nosotros podemos ver ciertas materias en las cuales la comprensión del conflicto jurídico administrativo por parte de nuestros tribunales ordinarios a mí me parece que no es del todo correcto. Creo que el tema de función pública, por ejemplo, es una muestra bastante palmaria de ello, donde en definitiva, claro, la Corte Suprema, ¿verdad?, ha tratado de dar solución a una problemática de injusticia material, pero sobrepasando todas las reglas legales positivas y sin considerar aspectos propios de derecho administrativo, donde en definitiva, ¿verdad?, muchas veces se superpone el interés general por sobre el interés particular, en este caso del funcionario público. En definitiva, se le mete permanentemente la mano al bolsillo, ¿verdad?, al Fisco de Chile a través de la lógica, o más bien a los organismos administrativos, digámoslo en términos generales, bajo la lógica de dar una respuesta, ¿verdad?, indemnizatoria, por ejemplo, a través de lo que es la laboralización de la función pública. Por lo tanto, repito, creo que la mejora en el pronunciamiento de nuestros tribunales no pasa necesariamente por un reconocimiento constitucional que creo es muy poco probable de que se reitere. Creo que sí, basta con la fórmula que hoy día existe y es el legislador, en definitiva, el que puede o no puede implementar estos tribunales. Y en definitiva eso sí contribuye, creo yo que un juez especializado sí contribuye a una mejor respuesta, repito, no solamente para el administrado, sino que también para la administración. Eso puedo decir, Ricardo, al respecto. Gracias. Micrófono, Ricardo, micrófono. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta para los tres panelistas, ¿ya? Atendido precisamente cuál es el tema de esta mesa, que es estructuración de los poderes públicos y su relación con los derechos fundamentales. La pregunta tiene que ver con cómo ven ustedes en el evento de una nueva constitución, redacción de una nueva constitución. ¿La ven como una constitución extensa, detallista, o más bien una constitución
restrictiva, más bien con normas generales, dejada muchas de esas disposiciones, y estoy hablando, lo pregunto por los 2/3, ¿tá? Por los 2/3 esta posibilidad que se hace más difícil llegar a algunos acuerdos, y sujeto a leyes, dictación de leyes, a lo mejor de quórum calificado, puede ser. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Una constitución con muchos detalles, ya? ¿O una constitución más bien minimalista, ya, con las grandes estructuras del poder, ya, de esa forma? ¿Cómo la observan ustedes? Doy la palabra primero a las damas. Ustedes están en mayoría, así que... No, al contrario, yo creo que es mejor seguir el orden. No sé, ¿ya? ¿Quieres tú o Cristóbal? Bueno, yo puedo decir algunas cosas. Después Alejandro, y dejamos a Rosa para el final. Yo pienso que el debate, en fin, todo por supuesto tiene beneficio inventario, pero a mí me parece que la discusión en general de todos los capítulos, salvo el tema de los derechos, va a ser una constitución bien escueta. Me parece que alcanzar el quórum va a ser muy difícil. Yo creo que cosa distinta va a ocurrir en el debate de la discusión sobre los derechos fundamentales, y me parece que al contrario, va a ser muy difícil y esto, en fin, uno ve la discusión, esto viendo la experiencia de la discusión legislativa actual y durante los últimos años, durante los últimos periodos, es muy difícil que haya hoy día legisladores que, a pesar de que en conciencia se opongan, públicamente lo hagan sobre materias que son muy delicadas. Yo creo que va a ocurrir exactamente lo mismo en la discusión de la convención, y por eso creo que al contrario, va a ser una constitución muy recargada de derechos, lo cual yo creo que es un problema, porque más que derechos, yo creo que tiene que tener reglas la constitución, instituciones la constitución, más que derechos, y eventualmente no sabemos cómo se van a realizar en la práctica, porque a mi juicio el mejor llamado desde el punto de vista de diseño institucional a realizar los derechos fundamentales debe ser el legislador, quizás también el ejecutivo en alguna medida, pero en última instancia los jueces, que, en fin, de algo trató Alejandro en su exposición, que han servido, a mí me parece, como válvula de escape frente a algunos problemas como el tema de los remedios de alto costo, pero que obviamente ese problema que uno podría encardinar como la judicialización de la política es un problema de diseño bien importante. Y por eso mismo yo creo que la discusión, o sea, a mí me parece que la discusión constitucional va a ser escueta en la gran mayoría de los temas, pero en el debate específicamente sobre derecho va a ser muy importante, porque ahí yo lo olfateo por el modo en que se discute hoy día políticamente en el Congreso, y que va a ser más o menos similar. Va a ser muy difícil que alguien se oponga a cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, una pensión digna. Y eso va a ser un problema de diseño institucional bien importante, porque al final, bueno, como insisto, yo creo que la discusión debería versar más sobre reglas e instituciones que sobre estos temas, pero también con el ánimo que hoy día se encuentra la discusión. Yo creo que las propuestas, habrá que ver cómo se estructura esto a nivel de reglamento, pero las propuestas, algo así como indicaciones que vayan a existir, van a ser muy grandilocuentes, por llamarlas de algún modo. Gracias. Alejandro. Sí, a ver, no voy a entrar en la discusión en realidad sobre minimalismo o maximalismo constitucional, porque creo que hay buenos argumentos a favor y en contra. En lo personal, eso sí, me gusta más bien la idea de una constitución mínima. Creo que en definitiva la constitución al final del día, al jugar un doble rol, porque por un lado efectivamente reconoce y garantiza derechos, por otro lado, a su vez, fija límites al ejercicio del poder público. Y por lo tanto, entonces, una constitución excesivamente extensa se traduce en que los poderes constituidos, ¿verdad?, terminan quedando, ¿cómo lo digo?, sujetos a una suerte de camisa de fuerza que les impide ir haciendo los ajustes normativos, por ejemplo, ¿verdad?, que las necesidades políticas, económicas, sociales de cada momento histórico exigen. Por lo tanto, creo de todas maneras que hay ciertas cuestiones esenciales que deben estar a nivel constitucional, pero me inclino más por la lógica de una constitución
mínima desde mi punto de vista, de lo que yo preferiría. Ahora, comparto 100% lo que plantea Cristóbal. O sea, yo creo que efectivamente el quórum, ¿verdad?, de aprobación de los 2/3 va a significar que la Constitución en términos generales debiera tender a ser minimalista. No obstante, la preocupación que planteo dice relación justamente con el reconocimiento y protección de derechos. Creo que catálogos interminables de derechos a nivel constitucional tampoco son solución a la problemática. Porque al final del día, claro, dentro de la discusión, Cristóbal plantea y dice, bueno, por ejemplo, ¿quién podría seriamente negarse a un derecho a una vivienda digna? O derecho a una pensión digna. Claro, posiblemente desde el punto de vista político es impensado de que alguien pueda, ¿verdad?, sustentar y decir, no, mire, esto no puede quedar garantizado a nivel constitucional. El punto es que, bueno, ahí debiéramos apelar en definitiva a la seriedad, que quizás no va a existir, no lo sé, pero ahí debiéramos apelar en el fondo a la seriedad y al sentido de realidad de quienes integren el eventual, ¿verdad?, organismo que se va a encargar de redactar una nueva constitución, porque el problema es que si voy a hacer un reconocimiento tremendamente extenso de derechos, tengo también que adoptar las medidas necesarias para que el Estado efectivamente pueda dar respuesta, pueda dar satisfacción a sus derechos, porque de lo contrario, el efecto que se termina generando es que genera una falsa expectativa. Una falsa expectativa que al final del día puede terminar, ¿verdad?, en un desenlace bastante malo cuando, desde el punto de vista normativo, estoy asegurando algo, pero como Estado no tengo los medios para poder, ¿verdad?, satisfacer adecuadamente estos derechos. Por ejemplo, estoy pensando en derechos de carácter eminentemente sociales, como los ejemplos que planteaba Cristóbal. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Profesora. Bueno, creo que comparto mayormente lo que han señalado tanto Cristóbal como Alejandro. Sin duda alguna que el principal punto de discusión acá va a estar incardinado en los derechos sociales, en los derechos fundamentales y practican con énfasis en los derechos sociales. Yo creo que el caso de la vivienda digna es uno de los mejores ejemplos. Bueno, y por ahí también últimamente se escuchan, de hecho en los diarios el fin de semana hablaban sobre el derecho de la protección a los animales, si va a estar reconocido, y ahí entran otras discusiones que son bastante intensas, ¿vale? Es decir, ¿qué tipo de animales vamos a considerar en la Carta Fundamental? ¿Qué tipo de protección les vamos a dar? ¿Será necesario creación de órganos a nivel administrativo para fiscalizar su cumplimiento? Entonces, surge una serie de interrogantes. Yo creo que el tema presupuestario al cual hace énfasis Alejandro no es menor. El hecho de que existen estos derechos fundamentales de carácter social reconocidos también implica hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con la materialización de los mismos. El tema de la vivienda digna es algo que no es desconocido. De hecho, la propuesta de Carta Fundamental de la presidenta Bachelet ya lo incluía, pero si nos vamos al orden comparado y en España es claramente un dolor de cabeza, porque la discusión es un derecho subjetivo o simplemente es una declaración de principios que el Estado va a poder realizar en la medida que... Entonces, a esto se suman todos los otros derechos sociales que resultan muy lindos y muy... es como un canto de sirenas en la Constitución, esta tentación a querer dejarlos allí, pero el problema va a ser posterior. Entonces yo creo que junto con esta discusión, que insisto, yo me inclino más por una Constitución lo más mínima posible, yo creo que está muy de la mano también el tema de la ley, de la formación de la ley. Vale, es decir, ¿quién va a tener la iniciativa en materia legal? Sobre todo considerando los últimos casos que han existido donde vemos que el Parlamento ha forzado al presidente a tolerar ciertas iniciativas. Por el tema de la AFP, el ejemplo más categórico de esto. Los parlamentarios no tenían la iniciativa, pero la idea era tan popular que rechazarlo por parte del presidente resultaba casi un estallido social 2.0. Entonces, claro, frente a eso, el presidente queda con la espada de Damocles si hace efectiva la Constitución o si simplemente tolera esta pasada por encima. De hecho, bueno, las declaraciones del Parlamento decían, bueno, sí, vamos contra la Constitución, pero... entonces yo creo que también es importante darle una vuelta al tema de la iniciativa. Las iniciativas exclusivas del presidente tienen una lógica, y tiene una lógica que responde a las consecuencias nefastas que generó la guerra civil en Chile, y por lo tanto allí hay también un freno a ver temas presupuestarios, a ver quién es el que organiza o quién es quien administra el Estado, que en definitiva es el presidente de la República. Ahora eso también puede estar vinculado con el cambio de tipo de gobierno que queremos tener, si es de carácter más bien presidencialista o va a tener atenuaciones a esto. Entonces, yo creo que ahí el tema de iniciativa, el procedimiento y el quórum de aprobación de las leyes también va a ser crucial.
Y también vuelvo al punto, por ejemplo, lo que yo proponía acá, el tema de la potestad sancionar la Constitución, no resulta un tema que se haya planteado ni siquiera. De hecho, Alejandro, dentro de una de las preguntas que hacía allí en el foro, decía, bueno, si vamos a reconocerla, es necesario. Yo insisto, no es necesario. Simplemente, si le vamos a dar una vuelta a la idea, quizás pensarlo también en estos términos mínimos, pero como garantía a los sujetos infractores. Al final del día nos damos cuenta, hace muy poco estuve conociendo un caso donde al sujeto lo venían infraccionando por una norma internacional. Ni siquiera tenía reconocimiento en Chile y estaba además en idioma extranjero. Entonces uno se dice, ¿hasta dónde se matiza el principio de legalidad? ¿Vamos a tolerar que un reglamento europeo sobre producción de alimentos resulte aplicable a un infractor en Chile? Entonces, yo más que todo, insisto, no es necesario. Pero si lo vamos a hacer, que se diga lo mínimo, que el sujeto infractor tiene derechos, que tiene derecho a un justo y racional procedimiento, que tiene derecho al principio de legalidad y tiene derecho a ser oído por un juez natural. Eso es cuanto puedo señalar. Muchas gracias a los tres. La verdad que he tratado de sintetizar, hay varias preguntas y he tratado de agruparlas y en lo que me han señalado. Solamente me queda una, y que es para Alejandro, y señala si podría enfatizar en los elementos que la Carta Fundamental debería señalar como ideal que se regulara respecto a la acción de protección, es decir, qué derechos ya deberían quedar bajo el amparo de la acción de protección. Claro, a ver, nuevamente la pregunta es compleja. Yo me refería, o destacaba más bien, la acción de protección de garantías constitucionales como una institución reconocida bajo la Constitución del 80 en su texto originario y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que la destacaba como un aporte. Y creo que sería bastante difícil poder negar, ¿verdad?, la utilidad práctica de esta y lo beneficioso que ha significado finalmente para el desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales en Chile. Ahora, decía también, bueno, sin perjuicio de su perfeccionamiento. Yo creo que la acción es perfectible, por cierto que es perfectible. Ahora, ser yo el llamado en definitiva a determinar, por ejemplo, qué derechos fundamentales que hoy día no están tutelados por acción de protección y que debieran estar en un nuevo texto constitucional, bueno, la verdad es que me complica esa respuesta porque justamente responde a lo que estábamos conversando recién. O sea, en definitiva, bueno, ¿qué derechos vamos a reconocer constitucionalmente? ¿Qué derechos vamos a tutelar realmente y hasta dónde somos capaces, ¿verdad? O más bien, hasta dónde es capaz el Estado de dar una respuesta satisfactoria frente, ¿verdad?, a las demandas de tutela de un derecho a la vivienda digna, de un derecho a una pensión digna, ¿verdad?, de un derecho, por ejemplo, a acceso a Internet, hoy día que incluso, ¿verdad?, se considera o se piensa, ¿verdad?, considerar como un eventual derecho fundamental. Ahora, y por lo mismo no me aventuraría diciendo, bueno, qué derechos debieran tener protección o debieran estar tutelados por acción de protección y que hoy día no lo están. Pero sí creo que la acción podría ser perfectible. Por ejemplo, el hecho de que su regulación desde el punto de vista de la tramitación esté entregado hoy día a un auto acordado. Y que en realidad no está entregado, sino que la Corte Suprema entiende, ¿verdad?, que a partir de lo que señalaba el Acta Constitucional número 3, que era la que le entregaba la facultad de dictar un auto acordado, hoy día está facultada para hacerlo. Me parece bien dudoso, me parece bien discutible y por lo tanto, por ejemplo, sería deseable de que fuera el legislador el que regulara el procedimiento de tramitación de una acción de protección, máxime cuando el auto acordado hoy día establece límites, como por ejemplo el plazo de interposición de la acción, por ejemplo. ¿Ya? Y eso creo que podría ser un avance desde el punto de vista de su regulación. Ahora, repito, los aspectos más sustantivos, en los cuales no quiero introducirme, es una cuestión que debe quedar entregada a la deliberación democrática que se haga, bueno, en el organismo que redacte la nueva Constitución, pero, repito, o sea, apelo a la seriedad y al sentido de realidad de quienes integren esa convención, sea mixta o sea constituyente. De lo contrario, bueno, los resultados, repito, a corto, mediano plazo pueden ser bastante ominosos. Eso, Ricardo. Muchas gracias. La verdad es que quería terminar, pero hay una pregunta para la profesora Gómez, y con esto ya se acaba. Se acaba. No recibo más preguntas. ¿Ya? La pregunta es sobre algunos ejemplos de cuerpos constitucionales de regulación en que esté contemplada la regulación de la potestad sancionadora.
Gracias, Ricardo, por la pregunta. A ver, el trabajo que presenté ahora, si bien tiene su origen en la invitación de Alejandro, al final se transformó en un artículo que está pronto a ser publicado. Y yo utilicé como punto de comparación la Constitución española, básicamente por muchas cuestiones. En materia de sanción administrativa, el ordenamiento jurídico español, somos muy herederos de él. Somos muy herederos de la sentencia 244 del 96, que es copia feliz de una sentencia española. En materia de procedimiento administrativo, somos herederos de su ley de procedimiento administrativo. Y en materia de sanciones, toda la aplicación principialista que hemos tenido nosotros, este origen pretoriano de la matización de los principios, de cuáles aplicamos, de cómo los aplicamos, es básicamente a punta de interpretación de jurisprudencia y doctrina de carácter español. Y en ese punto, la Constitución que utilizo como referencia es precisamente la Constitución española, y Alejandro también hace una pregunta ahí en el chat. Yo creo que tampoco sería ideal que estuviera tal cual está en la Constitución española. Uno, porque sería repetir una técnica legislativa que hemos utilizado siempre, que es el cortar y pegar. Y luego creo que esa regulación hay que también atenerla a que tiene cada una un momento y una historia determinada. En España la situación era muy distinta a la que tenemos en Chile actualmente sobre la potestad, y por lo tanto yo creo que implica una reflexión un tanto distinta. Ya quizás con un apartado especial que hable sobre cuáles son las garantías que se van a aplicar tanto a las sanciones penales como a las sanciones administrativas, pero en su mínima expresión. La norma española hace básicamente referencia a la aplicación del principio de legalidad, y luego el 24 no lo dice de manera expresa, que el 24 establece todas las garantías del debido proceso o del derecho a defensa. Y se ha entendido a partir de una interpretación de la norma que también se incluirían los derechos de defensa, como lo hace acá nuestro Tribunal Constitucional a partir del 19 número 3. Yo creo que hay muchos temas que hay que conversar, insisto, todo eso se entenderían cubiertos si hubiera una norma de rango legal que se hiciera cargo de ese tema, pero es uno de nuestros grandes temas pendientes como otros tantos. Entonces, teniendo esa norma como referencia, insisto, es un bicho raro dentro del derecho comparado, porque no es común que la Constitución regule la potestad. Pero creo yo que de cara a este proceso quizás sería ideal y tomar la discusión que ha habido en España sobre las cuestiones críticas que tiene esa regulación y quizás hacer nuestra propia propuesta de regulación de la potestad. Bueno, con eso terminamos. Quiero agradecerle a los tres, de verdad ha sido llevamos 2 horas de exposiciones y el tiempo ha pasado bastante rápido, a pesar de que sabemos que este medio de comunicación es cansador, estar frente al computador, pero no sé para el resto, pero para mí ha pasado muy rápido y se debe precisamente a cómo ustedes han extractado sus ponencias, la verdad es cómo han logrado transmitirla, ¿ya? Y eso ha sido muy fácil de que llegue a nosotros los receptores. Por lo tanto, quiero agradecerle este esfuerzo intelectual que implica poner en fácil lo difícil, ¿ya? Eso, hablar en complicado es súper fácil, digamos, nadie entiende nada. Traducir lo complicado a fácil es una habilidad, ya que se las tengo que reconocer, felicitarlo por sus presentaciones, ya, y por el tiempo que le han dedicado. Como Facultad de Derecho es mi deber, ya, y no solo mi deber, expresarles mi reconocimiento, ya, de poder haber estado moderando además esto y escuchando sus ponencias. Agradecerle a sus casas de estudio las autorizaciones para participar en esta actividad, indudablemente, ya, y que ha sido muy fructífera, ya. Con esto ponemos término a la jornada de hoy día en la tarde. Continuamos mañana a las 9, ¿cierto, Alejandro? Así es, mañana a las 9 de la mañana continuamos con el tercer panel de la actividad de diálogos constituyentes, tercer panel que tiene como denominación configuración de los derechos fundamentales en una nueva Constitución Política de la República, con la participación de la profesora Ana María García Barcelato de la Universidad de Chile, la profesora Marcela Peredo Rojas de la Universidad Autónoma de Chile, el profesor Rodolfo Figueroa García Huidobro de la Universidad Diego Portales
y la profesora Sandra Ponce de León de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, con eso, quedando cordialmente invitados para mañana, ya ponemos término, agradeciéndoles nuevamente. Muchas gracias, ya que tengan una muy buena tarde. Ya. Muchas gracias. Chao, Rosa. Chao, Cristóbal. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.